Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, profesor. Sí. Buenas noches, sí, señor. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Buenas profe. noches. ¿Cómo vamos? Muy bien, ¿y ustedes qué tal? Bien, profe. Bueno, entonces, Buenas noches. Bien, profe, gracias. Profesor. Bueno, bueno, les cuento, los voy actualizando. bueno, estamos hablando. Eh, ¿Cuál es el de las dos? Entonces, Sí. yo voy a meter el de luz por favor, ahorita un micrófono. y ya. Bueno. No, hasta el momento no. Bueno, les comento. El SENA nos ha solicitado el día de hoy que contemos con disponibilidad para contemplar la posibilidad de reiniciar labores presenciales con ciertas restricciones. Entonces, digamos que ya están como en el tema de finalización del protocolo que se va a seguir para poder, digamos que llevar a cabo las formaciones presenciales, pero pues obviamente hay unos limitantes como pues el número de personas que nos vamos a encontrar por cursos y pues todo esto está sujeto a la aprobación de las alcaldías porque pues obviamente hay algunos municipios donde pues los índices de contagio se ha disparado, pero pues ellos están como alistando todo el protocolo a ver en qué municipios podemos empezar a reactivarnos de forma presencial. Pues una de esas alternativas que nos planteaban el día de hoy es, digamos que realizar encuentros presenciales única y exclusivamente para realizar prácticas. Y pues digamos que para algunas actividades de refuerzo. Pero pues digamos que en los ambientes donde nosotros nos encontremos o dictemos la formación, pues tienen que garantizarnos ciertas medidas de bioseguridad. Pero pues todo eso está como en elaboración, pero pues sí quería comentarles que pues según parece, pues pronto nos vamos a empezar a ver de forma presencial. Obviamente pues hay algunas restricciones que sigue habiendo, pues el tema de adultos mayores de 60 años, creo que los chicos también tienen restricción, pero pues por ahí ya estaba viendo que el Ministerio de Educación va a empezar a reactivar el tema de encuentros presenciales para colegios, por lo menos para la parte privada, a partir de agosto. Entonces, pues digamos que ahí está el SENA trabajando en el tema de poder estandarizar un protocolo y para poder garantizar el tema de la formación presencial. Entonces, pues todos estamos pendientes y pues cualquier cosita yo les sigo comentando. Bien. Y pues bueno, el día de hoy habíamos quedado en una parte que se llamaba radiación solar. ¿Listo? Ya habíamos visto nosotros algo de coordenadas geográficas, ¿cierto? Cómo nos afectaba eso, los movimientos de la Tierra, cómo nos afectaba en... Y porfa, deshabiliten los micrófonos. ¿Cómo nos afectaba esto en la generación de energía o en la cantidad de radiación que recibíamos nosotros? También veíamos que hay algo que se llaman coordenadas solares, que esas coordenadas solares es básicamente por las trayectorias que sigue el Sol, visto desde un punto fijo en la Tierra, cuáles serían las trayectorias que seguiría el Sol, algo de lo que se llamaban coordenadas solares. Veíamos algo que se llamaba orientación de módulos fotovoltaicos, que era que siempre el módulo fotovoltaico teníamos que orientarlo para obtener la mayor ganancia hacia la línea del ecuador. Entonces, dependiendo de la ubicación geográfica que tuviéramos, pues a sí mismo tendríamos que buscar la línea del ecuador. Nosotros
digamos que lo que es Sabana Centro, nos ubicamos geográficamente en el hemisferio norte. Entonces, si nosotros buscamos la línea del Ecuador, pues esta línea del Ecuador la vamos a encontrar hacia el sur. Y que a eso teníamos que hacerle un arreglo, una corrección de un ángulo de 23.45 grados. Adicional a eso, pues teníamos que nuestro módulo fotovoltaico tenía que tener cierto ángulo de inclinación para que los rayos incidieran de forma perpendicular, o sea, formando un ángulo de 90 grados sobre la superficie del panel para poder nosotros obtener la mayor ganancia. ¿Listo? Entonces, que para nuestro caso íbamos a aplicar esta formulita, que esa fórmula era ángulo óptimo de inclinación, que va a ser igual a teta, que teta nos decían que era la latitud del lugar sin signo en grados. Bien, para nuestro caso, encontramos que la latitud del lugar donde nos encontramos ubicados, o donde me encuentro yo ubicado, es FACA, es de 4 grados latitud norte. Entonces, a eso le sumábamos 10 unidades y nos daba un ángulo de inclinación óptimo de 14 grados. Casi nunca se iba a cumplir esto porque, pues, como tenemos que hacer un acoplamiento arquitectónico sobre donde se van a instalar los paneles solares, que en la mayoría de los casos es techo, ese ángulo no se iba a cumplir. Partiendo de esta premisa y de la orientación del módulo fotovoltaico, pues ya tenemos que empezar a considerar algunas pérdidas de energía. Bien, veíamos que la radiación solar está compuesta, digamos que por una serie de rayos que están entre bueno, hay rayos que son visibles, la franja visible, franja no visible, que eso es la radiación, el espectro electromagnético, y que básicamente en ese espectro electromagnético, digamos que hay unas, como les decía, hay unas ondas que son visibles, hay otras que no son visibles. Todo eso confirma el espectro, ¿no? Lo que a nosotros nos interesa, digámoslo así, son unas longitudes de onda muy específicas que abarca desde los rayos ultravioletas, ¿cierto?, hasta los rayos infrarrojos. Acá nos hacen claridad cuáles son las longitudes de onda, que es la luz visible. No con esto se quiere decir que si no hay luz visible, digamos que no generaría energía en los paneles solares. ¿Por qué? Porque el espectro electromagnético, digamos que es muy amplio, y la generación de energía fotovoltaica incluye ese espectro electromagnético. O sea, los rayos ultravioleta y los rayos infrarrojos. Entonces, digamos que si suprimiríamos el espectro visible, podríamos generar energía a partir de rayos ultravioleta y de rayos infrarrojos. ¿Bien? Pero digamos que esa no sería la mayor cantidad de energía. Siendo que, digamos que es una parte del espectro electromagnético, la mayor parte de energía que vamos a generar está dentro del espectro de luz visible. ¿Bien? Decíamos nosotros que básicamente la radiación solar estaba compuesta por 3 tipos de radiación, ¿no? Entonces, la radiación solar está compuesta, 1, por la radiación directa, radiación difusa y radiación reflejada. La radiación directa, digámoslo que si fueran una proporción o en una escala de 1 a 100, de 0 a 100, la radiación directa vendría siendo como el 60% de esta generación de energía. Bien. Entonces, digamos que si tenemos radiación directa, la radiación del lugar o la generación de energía va a ser muy alta. ¿Qué es la radiación directa? Pues básicamente cuando encontramos el cielo despejado y los rayos solares casi que inciden directamente sobre una superficie. Bien, teníamos la radiación difusa, que la radiación difusa, básicamente lo que les comentaba, está compuesta por rayos no visibles, como los rayos ultravioleta y los rayos infrarrojos, y tenemos la radiación reflejada, que básicamente puede ser radiación directa o puede ser radiación difusa,
que se refleja sobre una superficie, puede ser sobre una montaña, puede ser sobre árboles, puede ser sobre un techo de un edificio, puede ser sobre el mismo edificio del lado, y todo eso me está reflejando cierta parte de esa radiación hacia nuestros módulos fotovoltaicos. Digamos que podríamos tener que la radiación directa sería un 60%, la radiación difusa sería un 20%, la radiación reflejada sería otro 20%. Bien, por eso, a pesar de que nosotros no tengamos el día soleado, el día con bastante radiación, o sea que esté el sol directo, el cielito despejado, nosotros tenemos generación de energía. Por eso apenas empieza a llover, digamos que se pone como oscuro el cielo, los paneles solares siguen generando energía. ¿Por qué? Porque hay cierta radiación reflejada y cierta radiación difusa. Esa radiación difusa también nosotros podemos encontrar que es la misma radiación directa, sino que se disminuye la cantidad de radiación por efectos ambientales. Digamos que puede ser por el tema de lluvia. Entonces, digamos que la radiación parte se queda en las nubes, parte se queda en el agua y se va aminorando esa radiación. También puede ser por partículas de smog, puede ser por micropartículas de polvo. Todo eso, digamos que nos va aminorando la cantidad de radiación directa y se estaría convirtiendo en radiación difusa. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, radiación directa, radiación difusa, radiación reflejada. Nosotros garantizamos la mayor cantidad de energía en la generación de energía. En la generación de energía fotovoltaica la garantizamos por medio de la radiación difusa. Y eso básicamente es teniendo en cuenta lo que llamábamos HSP, que son las horas de sol pico, que esas horas de sol pico las encontrábamos que las podíamos determinar por medio del atlas solar o las podíamos determinar por medio de la aplicación de la NASA. ¿Listo? Que son las horas de sol promedio al día de mayor generación de energía. Bien, acá encontramos dos términos, uno que se llama irradiancia, otro que se llama irradiación, y básicamente la irradiancia es la cantidad de energía que se genera sobre una superficie. Bien, en este caso nos dicen que la cantidad de energía es vatios por metro cuadrado. ¿Listo? Sin una unidad de tiempo. Simplemente me dicen sobre esa superficie se está generando 200 vatios metro cuadrado. Bien, ahora, la irradiación me dicen que es ya la irradiancia, o sea, las sumas de las irradiancias, o sea, sobre un periodo de tiempo. Digamos que con un pirómetro, que es el elemento con que se mide la radiación, lo coloco en una superficie determinada y durante una hora voy a medir cuánta radiación o cuánta irradiancia hay. Entonces, la suma de todas esas irradiancias en ese instante de tiempo me va a dar la irradiación, que básicamente lo que nosotros siempre tomamos en cuenta para nuestros cálculos se llama irradiación. ¿Por qué? Porque la unidad de tiempo, la unidad en que viene kilovatios metros cuadrados o viene vatios metros cuadrados. Bien, que nosotros lo encontramos en la representación de nuestro atlas solar. ¿Listo? Entonces, lo que nosotros estamos midiendo es la irradiación. ¿Listo? Bueno, acá nos hacen de la irradiancia, que es vatio metro cuadrado. Digamos que si el cielo está despejado, tendríamos una irradiancia de 1000. Si el cielo ya empieza a estar un poco más nubadito, la irradiancia ya baja a 400. Y cuando el cielo está nubado, digamos que empezamos a tener ya irradiancias de 200 a la irradiancia de 0, que nos dicen que la mayoría de radiación difusa está entre este porcentaje. ¿Listo? Que equivaldría como a un 20% de lo que les había comentado. ¿Listo? La radiación total sería de 1 a 1000, digamos, la mayoría sería radiación directa, pero tenemos un porcentaje bajo, un 20%, que sería la radiación difusa. Bueno, la radiación, me dicen cuánta radiación, la radiación global sobre una superficie. Era precisamente lo que yo les comentaba. En el atlas solar, ¿alguien me puede decir en cuánto habíamos quedado que iba a ser la radiación global de Bogotá? Según la última clase o según el mapa de radiación solar que habíamos visto.
de Colombia. Profe, si no estoy mal, según el IDEAM, daba 4.7 y según el de la NASA daba 4.3. Ok, bien. Hay unas tablitas, si ustedes... Profe, me parece que era 3.4. Sí, era como 3 punto algo, 3.8. Casi. Casi, pero no casi. No, qué pena. Era 3.4 y 3.7. Bien, vamos a ingresar otra vez y hacemos el ejercicio. ¿Listo? Estoy ingresando a la página Atlas IDEAM, ¿cierto? Acá me aparece un promedio en una gama de colores, unas convenciones, pero pues para yo tener el dato más específico, digamos que la zona más cercana donde nosotros nos encontramos es Bogotá, ¿no? Ibagué. ¿Dónde está Bogotá? Bogotá. ¿Listo? Digamos que según este mapita estaba como en 3.4 más o menos. ¿Listo? Es que si lo vemos, es que no puedo retirar el mouse. Pero si vemos el mes de mayo, está como en 3.4. ¿Listo? ¿Sí observamos todos? Pero pues yo también cuento con unos datos más específicos que se llama irradiancia global, promedios horarios, ¿cierto? Me voy a tablas y voy a buscar Bogotá. ¿Dónde está Bogotá? Bogotá. ¿Listo? Y yo acá ya encuentro por mes otros valores un poco diferentes. ¿Cierto? ¿Cuál es el mes de la irradiancia, de menor irradiancia? Abril, mayo. ¿Cierto? Marzo, abril. Abril. Estamos en Marzo y 3, abril. bueno, 3.270 o 3.2 kilovatios metro cuadrado día. ¿Cierto? Entonces digamos que este sería el valor que nosotros tomaríamos como la máxima radiación. A nosotros en el texto nos muestran una representación, bueno, acá ya es más específico que viene con ángulos de inclinación, pero nosotros no contamos con esas tablas de generación de energía por meses. De pronto estas sí las encontramos en la página de la NASA, si estuvieron cacharreando, podemos encontrar con algunos ángulos de inclinación, pero básicamente como nuestro ángulo de inclinación o nuestra inclinación, latitud es de 4 grados. Entonces, básicamente nosotros casi que despreciamos esa inclinación. Nos iríamos por este dato. Entonces, para este dato, el cálculo para Bogotá estaría estimado más o menos en 3.2 kilovatio metro cuadrado día. Bien. Para que recordemos que para irnos a un dato más preciso, pues vamos a recurrir a las tablitas que tenemos. O sea, esta tablita. Acá nos muestran otros promedios según la latitud, ¿cierto? De los lugares, promedios mensuales, en cuánto está, kilovatio metro cuadrado día. Entonces, digamos que esa sería la irradiancia global diaria horizontal, que es la que nosotros siempre utilizamos. Bueno, sobre una superficie inclinada, miramos las tablitas. Bien, el efecto fotovoltaico. Yo ya les había enviado a sus WhatsApps un videito sobre el efecto fotovoltaico, que básicamente es el efecto fotovoltaico. En algún momento me preguntaron qué es efecto fotovoltaico, qué era, o qué se diferenciaba al efecto fotoeléctrico. Bien, y sí, básicamente hay una diferencia. Digamos que el efecto principal es el efecto fotoeléctrico, pero el efecto fotovoltaico, digamos que parte a partir del efecto fotoeléctrico, pero tiene un aprovechamiento para generación de energía a partir del efecto fotoeléctrico. ¿Listo? Entonces vamos a ver un videito para que nosotros entendamos un poco más qué es eso del efecto fotoeléctrico. Entonces, esto es...
no le dieron el Nobel por la relatividad, sino por el efecto fotoeléctrico. Todo el mundo se hace la pregunta obvia: ¿qué es la relatividad? Así que vamos a cambiar la pregunta. ¿Sabes qué es el efecto fotoeléctrico? La explicación breve y sencilla es más o menos así. La luz choca con un material y el material genera electrones. Cuando digo luz, no me refiero a la luz visible necesariamente. También la luz ultravioleta, los rayos X. De hecho, con estos el efecto ocurre mejor, aunque no vamos a adelantar cosas aún. Pero, ¿por qué hay electrones que salen del material al recibir la luz? Bueno, para responder hay que explicar primero qué es la luz. La luz tiene una naturaleza dual, lo que quiere decir que es a la vez una onda y un cuerpo. El cuerpo es lo que conocemos como fotones y llevan con ellos una cantidad de energía. Como estaréis imaginando, es esta energía la que hace que los electrones salgan. Pero, ¿cómo? Bueno, el átomo está formado por el núcleo, que tiene protones y neutrones. Y por otra parte, están los electrones, que se sitúan alrededor del núcleo. Los electrones se colocan en capas de distintas energías, de manera que cuanta más energía tienen, más arriba están. Si tienen más energía que la última capa en la que pueden estar, se escapan. Pues ahí está la clave. El fotón choca con el electrón. Y si hay suficiente energía, el electrón sale. ¿Qué pasa con el fotón? Pues que se queda con energía sobrante y rebota. Quizá te has preguntado si los fotones van más rápido cuando tienen más energía o qué. Pues no. En realidad, los fotones siempre viajan a la misma velocidad. Es lo que llamamos la constante c, o la velocidad de la luz. Concretamente, la velocidad de la luz en el vacío. Lo que ocurre es lo siguiente. ¿Recuerdas que la luz era una onda? Vale. Pues las ondas tienen una serie de parámetros que las caracterizan, que son la amplitud, la longitud de onda, la velocidad y la frecuencia. La amplitud es la altura de los picos, la longitud de onda es la distancia entre dos picos, la velocidad es el espacio que recorre por segundo y la frecuencia el número de picos que pasan por un punto en un segundo. Como puedes ver, estos tres últimos parámetros están muy relacionados entre sí. De hecho, lo están a través de esta fórmula. En la luz, que tenemos una velocidad constante, podemos ver que la frecuencia y la longitud de onda dependen la una de la otra. Y te estarás preguntando, ¿dónde está la energía? Pues aquí. De Broglie demostró que la energía y la frecuencia estaban relacionadas a través de la constante de Planck, que es increíblemente pequeña. Muy, muy pequeña. En conclusión, la energía está relacionada con la frecuencia. Y por tanto, en la luz visible, al color, siendo el rojo el menos energético y el violeta el más energético. Es por esto que nos quemamos con la luz ultravioleta y no con la infrarroja. Esta frase nos devuelve al principio. Los rayos X tienen una frecuencia muy alta o una longitud de onda muy pequeña. Esto los hace muy energéticos. Y es lo que llamamos radiación ionizante. ¿Y qué es ionizar? Sacar de un átomo uno de sus electrones. ¿Te suena? Efectivamente, es el principio del efecto fotoeléctrico. Después de haber cedido energía, lo que pasa es que el fotón sale con un color distinto, de menor energía. Evidentemente, todo esto tiene una justificación matemática brutal detrás, ya que fue el motivo para dar un premio Nobel. Más o menos. Si quieres saber más sobre cómo acabó siendo el motivo de un... Bien, digamos que acá nos hacen referencia a lo que es el efecto fotoeléctrico. ¿Listo? Pero básicamente ese efecto fotoeléctrico surge en materiales que son metales. Bien, y básicamente el efecto fotoeléctrico, ¿qué es? Viene la luz, que sabemos que la luz tiene la dualidad onda-partícula, y que es que, pues, según unas teorías de la física, se comporta como una onda, y según como la física moderna, la luz se comporta como una partícula, como un cuerpo, que se va a llamar el fotón. Entonces, si el fotón o la luz incide sobre una superficie que es un material, pues obviamente incide con bastante fuerza, que lo que hace es hacer un desplazamiento de ese electrón o provocar un estímulo para que el electrón salte. Bien, esto en metales. Ahora, si nosotros analizamos, este es el principio de funcionamiento de nuestros paneles solares, ¿no? Si nosotros analizamos el funcionamiento de nuestro efecto fotovoltaico, pues básicamente es el mismo principio del efecto fotoeléctrico. La luz o el fotón viene viajando,
choca sobre una superficie, pero la superficie ya viene modificada. Esa superficie ya no es un metal, sino es un material semiconductor, que ese material semiconductor básicamente está compuesto por dos tipos de materiales, un material tipo N, otro material tipo P, y ahorita más adelante les voy a explicar en qué consiste, y básicamente lo que hace es choca sobre la superficie y me provoca un desplazamiento del electrón de un lado negativo a un lado positivo. Digamos que nosotros conocemos que la energía eléctrica básicamente es un flujo de electrones. Como el sol siempre, la luz está incidiendo siempre sobre la superficie del panel, pues va a provocar que se muevan esos electrones de un lado, del lado N al lado P, y ese movimiento de electrones me produce una corriente eléctrica. Eso es el efecto fotoeléctrico. El aprovechamiento básicamente de ese efecto fotoeléctrico para producir energía. Bien, eso es el efecto fotovoltaico. ¿Listo? Entonces, si nosotros miramos un poco mejor para poder entender qué es ese efecto fotoeléctrico, bueno, qué es ese efecto fotoeléctrico, cómo se produce, tenemos que analizar cuáles son las composiciones de nuestros módulos fotovoltaicos. Bien, nosotros veíamos en parte de este material que ya nos empezaban a hablar de materiales tipo N, materiales tipo P, y que básicamente uno de los principales componentes de nuestros módulos fotovoltaicos van a ser las células o las celdas solares, que las celdas solares están construidas por un material semiconductor, que para nuestro caso, ¿qué material semiconductor es el que tenemos? Silicio. Silicio ultra puro. ¿Listo? Entonces, primero tenemos que saber cómo se producen nuestras celdas para poder entender un poco el funcionamiento. Tiempo. Solo los ecologistas y los hippies exigían su utilización. La energía solar era un concepto que parecía ser la respuesta a nuestro sueño o simplemente una moda pasajera. La respuesta es algo intermedio. Bienvenidos al panel solar. Cada hogar debería tener uno. El concepto de energía solar es simple. Los paneles captan los rayos solares y los transforman en electricidad mediante unas células fotovoltaicas que los cubren. La chapa azul está hecha de silicona cristalina y los surcos son los conductores. Para fabricar un panel solar hay que conectar varios de los módulos utilizando un fundente para soldaduras. El alambre soldado se calienta con un soldador y los módulos se colocan en un soporte especial. Una vez hecha la soldadura, los módulos se limpian por medio de ultrasonidos, sumergiéndolos en agua a 60 grados. Una vez secos y perfectamente limpios, están listos para ser modificados. A continuación, ya se pueden soldar los módulos entre sí. Primero se aplica un fundente que mejora la calidad de la soldadura. Con gran destreza, se montan 4 grupos, compuestos por 9 módulos cada uno. Siguiendo este proceso, se sueldan y se conectan 36 módulos en serie. Los módulos se unen por los extremos y hay que manipularlos con mucho cuidado. Por medio de un voltímetro se verifica el voltaje de cada sección. En esta fase, es fácil rehacer una conexión soldada si hubiera algún problema. Si el voltaje es el adecuado, las filas de 9 módulos se manipulan utilizando un aparato de succión. De esta forma, no hay riesgo de que se contaminen las pantallas. Los módulos ya están colocados. Después, se inserta una tira metálica que actúa como conductor, conectando todos los módulos. Una conexión por soldadura finaliza el trabajo. A continuación, se coloca una lámina de cristal estratificado. Será la base rígida y transparente que sujetará los módulos.
La rigidez de la base se refuerza con una plancha laminada. Finalmente se coloca una película de sellado como protección. Para laminar y endurecer el panel solar, se coloca en un horno caliente sellado herméticamente. El panel se cocina a 80 grados centígrados durante 15 minutos. Y en cuanto se saca del horno, todos los componentes están adheridos. Se coloca el panel en un simulador solar para probarlo. Los contactos negativos y positivos del panel se conectan a un voltímetro. El panel se introduce en un simulador, donde una potente lámpara lo iluminará. El voltímetro está listo para comprobar si los paneles suministran la corriente eléctrica necesaria. Diferentes paneles requieren diferentes técnicas. Aquí están fabricando un panel de silicona amorfa. Se coloca un marco de plástico alrededor del panel y se pega. A continuación, el marco se asegura con tornillos para que no se mueva. Una vez instalado en el marco de plástico, el panel solar está acabado. Fabricar un panel de este tipo supone una hora de trabajo. Pronto su demanda será cada vez mayor y pasará a ser una necesidad disfrutar de esta energía en las casas. Bien, entonces acá encontramos una breve explicación de cómo están construidos nuestros paneles solares, ¿cierto? Que los paneles solares básicamente están constituidos por celdas solares y que esas celdas solares pues son las que van a recibir nuestra radiación solar. ¿Listo? Que los materiales en que están construidas las celdas solares, digamos que han ido evolucionando. Encontramos que en un principio se utilizaban celdas solares amorfa de silicio. Hola, me llamo Carolina Colina. Yo soy Eduardo Colina. Y somos en concreto. Qué bueno. Básicamente están construidas en un inicio por silicio, pero pues últimamente han habido desarrollos de materiales semiconductores a partir de otros fusión de materiales o elementos de las tablas periódicas. Entonces actualmente hay desarrollo de pinturas fotovoltaicas que básicamente lo que hacen es pintar una casa con pintura fotovoltaica y con eso nosotros podemos ya empezar a generar energía. Obviamente, digamos que la eficiencia de estos no es muy alta, se necesita mucho espacio para pues, poder generar energía a partir de pintura fotovoltaica, pero digamos que funciona. Bien, si observamos, ¿alguien me puede decir cuántas celdas solares traía ese panel solar? 36. 36 celdas, sí señor. Bien, entonces las celdas solares, los paneles solares, básicamente están en dos configuraciones, una que es de 36 celdas y otras que son de 72 celdas. Entonces eso nos determina, digamos que algunos parámetros de generación de energía y de voltaje. Encontramos que paneles solares de 32 celdas hay hasta 120 vatios comúnmente, y de 72 celdas encontramos a partir de 120 vatios hasta 400 vatios, 500 vatios. Entonces, hay unas excepciones. Profe, o sea que ¿cuántos paneles se necesitan para alimentar una casa?
Ya más adelantico lo vamos a ver, porque digamos que no está determinado por el número de celdas de los paneles, sino por la potencia. Y todo eso, digamos que hay que hacer una caracterización de los consumos energéticos que tenemos en las casas para poder determinar nosotros la cantidad de paneles que vamos a trabajar. El de 36 celdas nos bota ¿cuántos watts? No, de 36 celdas hay desde 1 vatio hasta 120 vatios. Y de 120 vatios en adelante ya encontramos que la configuración viene a 72 celdas. Hay unos casos especiales donde no vienen paneles a 72 celdas, sino a 60 celdas, pero la aplicación de esos paneles solares ya no es para un sistema de acumulación de energía en baterías, sino para un sistema de conexión a la red. Entonces, si vamos a comprar un panel, digamos, de 320 vatios, pero este panel viene con una configuración de 72, lo podemos conectar a un sistema de generación autónoma. Si no, viene es para un sistema de conexión a la red. Digamos que en eso sí hay que saber muy bien lo que nos están ofreciendo para poder así mismo, para saber así mismo la cantidad de energía y el tipo de conexión que nosotros vamos a tener. ¿Listo? Profe, en ese redireccionamiento del panel, ¿En esa qué, perdón? en el redireccionamiento del panel, se puede dejar, digamos, según el número de paneles que uno tenga para que se utilicen para una vivienda, se pueden dejar la mitad de los paneles, digamos, dirigidas hacia la salida del sol y la otra mitad hacia las horas de la tarde. Digamos que la orientación óptima, Sí. hemos visto que era ubicando hacia el sur geográfico, ¿no? Pero pues si la casa, digamos que está ubicada hacia el oriente y hacia el occidente de los dos techos, digamos que sí podríamos trabajarlo de esa forma. Digamos que toca tratar de buscar la orientación óptima, que es buscando el sur. Pero si no, pues ya nos toca trabajar un tema de acoplamiento arquitectónico y pues ya empezar a considerar que si no tengo la orientación adecuada, digamos que ya no instalaría 2 paneles, sino me tocaría instalar 4 paneles, en ese caso, para pues, asumir las pérdidas de energía. Entonces eso sí es bastante importante, digamos, que trabajar un sobredimensionamiento, se llama eso, por pérdida de energía. Profe, una duda que tengo sobre la inclinación de esos paneles. Sí, señor. Usted mencionaba que, pues, digamos, como Madrid, Faca, Mosquera están en la parte norte del globo terráqueo, entonces que había que hacer un ajuste de una inclinación de 24 punto algo grados, ¿cierto? 23.45, sí, señor. Eso, 23.45. No entiendo por qué ese ángulo es tan grande si nosotros estamos, pues, cerca del Ecuador. Incluso el Ecuador alcanza a pasar por el Amazonas, por ejemplo. Entonces, ¿por qué o sea, ese ángulo cambia si, digamos, estamos ubicados en Cartagena o si estamos ubicados más al norte, por ejemplo, en San Andrés? Sí, señor. No, o sea, me parece bastante grande ese ángulo para hacer nosotros que estamos, pues, muy cercanos, digamos, relativamente a la línea del Ecuador. Ok. Bien. Entonces, resulta que yo tengo 2 parámetros, ¿no? Para poder orientar nuestros paneles solares. Los 2 parámetros que vamos a utilizar, uno se va a llamar la orientación y el otro se va a llamar la inclinación, ¿sí? Cuando yo hablo de la corrección que se tiene que hacer de los 23.45 grados, acá estamos viendo esta gráfica, es respecto a la orientación, no a la inclinación del panel.
Entonces, digamos que si yo tengo mi módulo fotovoltaico en un eje totalmente horizontal, o sea, puesto sobre el suelo, buscaría yo orientar mi panel solar hacia el sur. Pero hacia el sur, digamos que este sería un sur polar, me tocaría buscar un sur geográfico y haría la corrección de esos 23.45. Eso sería en la orientación. Cuando yo hablo de la inclinación, ya pasaríamos a esta segunda gráfica, teniendo mi panel, digamos que ya orientado, voy a darle la inclinación. Y la inclinación, digamos que está determinada acá por beta, y es ese beta, que es el ángulo óptimo de inclinación, sería la latitud del lugar más las 10 unidades. O sea, sería más o menos 14 grados de inclinación. Digamos que ahí sí sería, digamos que el ángulo óptimo, estos 25 grados, 23.45 es... Perdón, profe, ¿la latitud del lugar más qué? Más 10 unidades, que es la fórmula que les estaba mostrando acá abajito. Bien. Entonces, Sí, profe, ya quedó claro, ya me quedó claro. la generación de Gracias. energía, sí señor, la generación de energía anual, digamos que para un consumo constante, va a ser por beta, que es el ángulo óptimo de inclinación, que va a ser igual a teta, y acá arribita nos dicen que teta es la latitud del lugar, sin signo, en grados, más 10 unidades. O sea, la latitud del lugar, más o menos es 4 grados para esta zona, más 10 unidades quedaría 14 grados de inclinación. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Si nos vamos para La Guajira, pues ya la cosa cambia. Si nos vamos para Leticia, la cosa cambia. Bien, por la latitud. Listo, profe, gracias. Ok. Entonces, les iba a mostrar otro videito para que conozcamos algo de celdas solares, ¿sí? Los tipos de celdas solares, básicamente cómo diferenciarlas. Gas es muy superior a su vida útil. Me están diciendo que cuando realmente gasto más electricidad en casa no funciona el sistema. Déjate de paneles. Mejor poner las cejas solares. Pero aquí en España te cobran impuestos por producción de energía. A lo mejor el gobierno está detrás de todo esto. Hola, soy Kai y aquí estamos una semana más en la playlist de autoconsumo de la oleada solar. Hoy vamos a continuar desmontando mitos sobre esta tecnología y vamos a explicar cuál es su componente fundamental, el módulo fotovoltaico. Hace un mes, Andoni López, en los comentarios, nos preguntaba cuál era la diferencia entre un módulo policristalino y un módulo monocristalino. Aprovecharemos esa duda para explicaros cómo funcionan los paneles fotovoltaicos, cuáles son las partes que los componen y por qué es la tecnología más limpia para generar energía en nuestro tejado. Vamos a comenzar explicando cuál es la unidad fundamental del módulo, que es la célula fotovoltaica. Esto que tenemos aquí es la célula solar fotovoltaica. Es la unidad fundamental que compone un módulo. Normalmente en un módulo hay de 60, 72 células como estas. Estas células están formadas normalmente por silicio cristalino en un espesor de 200 a 300 micras y por eso es tan frágil como podéis ver aquí. ¿Cómo funciona? Pues el Sol emite una luz a 150 millones de kilómetros de aquí y esa luz formada por fotones viaja a 150 millones de kilómetros hasta impactar en esta célula. Cuando ese fotón impacta en esta célula, le aporta una energía al átomo que desprende electrones y esos electrones circulan por unos contactos que tiene esta célula generando una corriente eléctrica. Esa es la energía eléctrica limpia y renovable que podemos producir en nuestros tejados. Como hemos visto, si queremos generar energía limpia en nuestro tejado, tendríamos que poner las células tan frágiles que hemos visto ahí arriba, pero estarían a la intemperie y desprotegidas. Por eso, lo que se hace es agruparlas en un conjunto de células dentro de lo que se llama el módulo o el panel fotovoltaico. Un panel fotovoltaico está conformado por diversas capas de distintos materiales. La primera es el vidrio. El vidrio que vemos aquí
protege a la célula pues, de golpes, de humedad, del polvo. A continuación viene una capa antirreflectante, que lo que permite precisamente es absorber mayor radiación solar. Después, en otra capa, viene la propia célula que hemos visto. Y por último, una última capa, que es la capa pues, es de color blanco, como vemos aquí. Por último, todo ello se tiene que recubrir de un marco de aluminio, que es el que vemos aquí. Lo que tenemos aquí es un módulo fotovoltaico monocristalino. Lo vais a reconocer fácilmente porque normalmente la célula tiene un corte aquí en los extremos, como podéis ver. El motivo es el proceso de fabricación, que es lo que diferencia fundamentalmente a la célula monocristalina. Esta célula era de las primeras que se fabricaba y tiene un grado de pureza muy grande, lo que permite precisamente aprovechar mucho mejor la radiación solar que recibe y generar mucha más energía. Este módulo actualmente se instala en el 30-35% de las instalaciones fotovoltaicas de todo el mundo. Y lo que veis aquí es simplemente 60 células agrupadas en serie paralelo para generar la tensión y el amperaje que necesita la instalación. Ahora vamos a ver un panel fotovoltaico policristalino. Visualmente lo vais a reconocer porque no tiene ese corte que veíamos en el panel monocristalino. Aquí lo que se hace es se funde igual el silicio, pero este silicio tiene un grado de impurezas mayor. Por tanto, la eficiencia, en vez de ser del 18% que veíamos en el monocristalino, viene siendo del orden del 15-16%. Es menos eficiente, pero al mismo tiempo es más asequible económicamente. Por eso actualmente la tecnología policristalina se instala en más del 50% de las instalaciones solares en todo el mundo, porque es más barato. ¿Qué diferencia hay o qué nos tiene que preocupar en cuanto a la eficiencia? Simplemente, mientras en una instalación con tecnología policristalina necesitaríamos 10 paneles como estos, en una instalación con tecnología monocristalina necesitaríamos solo 9 para alcanzar la misma potencia. Y ahora vamos a ver dos tecnologías de vanguardia. En primer lugar, el panel fotovoltaico monocristalino que alcanza un 21% de eficiencia. ¿Cómo lo consiguen los fabricantes? Pues mira, cogen un panel normal y corriente que tienen estos contactores en la parte frontal y piensan, ¿cómo podemos hacer para mejorar la eficiencia? ¿Por qué no lo ponemos en la parte trasera de la célula? Por eso, en este panel lo que vemos es que en la parte frontal no hay ningún contactor. Toda esa superficie que estaba ocupada antes por el contactor ahora no está. Por tanto, tenemos más superficie para generar energía. Es una eficiencia del 21%, evidentemente es más caro y se utiliza normalmente cuando tienes en tu tejado muy poca superficie. Bien. Y tenemos la segunda tecnología de vanguardia, la célula solar bifacial, capaz de producir energía tanto por delante como por detrás. Este tipo de paneles se utilizan en aquellas azoteas que son planas, en las cuales tenemos nuestro módulo inclinado a unos 25 o 30 grados y podemos también producir energía por el efecto que tiene la luz cuando rebota en el suelo y choca con la parte trasera del módulo. Con esto obtenemos un incremento en la producción del 5 hasta el 30% de energía. Son paneles más caros, pero de nuevo podemos utilizarlos en aquellos lugares donde tengamos muy poca superficie disponible y estemos dispuestos a pagar más para generar más energía. Y ahora os vamos a dar un gran consejo. Más allá de la tecnología que elijáis, mono, poli, bifacial, es muy importante que elijáis un buen fabricante. ¿Por qué? Porque la fotovoltaica va a estar 30 años en vuestro tejado. Y os podría ocurrir algo como lo que ha pasado con este módulo. Aquí lo que vemos es una célula quemada, después de 5 años nada más de operación. ¿Por qué ocurren estas cosas? Porque estos paneles se fabrican en factorías en las cuales se puede utilizar un adhesivo de mala calidad, un vidrio de mala calidad, puede haber un mal proceso de calidad. Desde aquí se escapó una célula que tenía microfisuras, microheridas. Al cabo de los años, el intemperie, esta célula se va dañando y al final ha provocado una quemazón. Este módulo, a partir de los 5 años, ya no sirve y hay que cambiarlo. Por este motivo, nuestro gran consejo: elegir siempre fabricantes de reconocido prestigio, alta gama, grandes garantías, y con eso tendréis una instalación que os va a durar toda la vida. En la oleada solar creemos en ello y por eso utilizamos siempre fabricantes de primera calidad. A pesar de toda esa ciencia que acabamos de ver, existen muchos mitos todavía en torno a la energía solar. Mitos que vamos a encerrar en esta caja de Pandora de la solarfobia. Primer mito. Hay quien dice que la energía que genera
era un panel a lo largo de su vida útil es inferior a la que ha costado fabricarlo. Esto era cierto en los inicios de la tecnología, en los años 60, cuando los paneles se utilizaban para la industria espacial. Costaba mucho fabricarlos. Hoy en día bastan solo 2 años para que un panel genere la misma energía que ha costado fabricarlo. Como va a durar más de 30, este mito es falso. Segundo mito. Hay quien dice que los paneles solares son poco eficientes. Ya lo hemos visto hace un momento, tenemos deficiencias del orden del 15% al 21%. La eficiencia suele ser un problema cuando tienes poca superficie en tu tejado. Para un hogar basta con una superficie de entre 10 y 15 metros cuadrados para tener entre 1,5 kW y 2,5 kW de potencia fotovoltaica. Potencia suficiente para abastecer la vivienda. Por tanto, la eficiencia no es un problema hoy en día. Espero que este vídeo os haya resultado muy útil para... Bien, sí, es que el audio no se escucha muy bien. Les voy a enviar el link por el chat, pues para que ustedes lo observen. Sin embargo, yo les voy a enviar también el video por los grupos para que los veamos un poco mejor. ¿Listo? Entonces vemos que hay tecnologías que están en desarrollo. Ahí faltó las células fotovoltaicas amorfas, que básicamente son de un tono naranja, y esas son translúcidas. Entonces, digamos que para el tema de acoplamiento arquitectónico son espectaculares, porque de silicio amorfo, digamos que como son translúcidas, parece que el techo fuera naranja, o bien incluso de color verdecito. Entonces, son muy bonitas para poder hacer un acoplamiento arquitectónico, pero no generan tanta energía. Entonces, necesito una superficie muy grande para poder nosotros generar 1 kilovatio de energía. Las células más eficientes son las células monocristalinas. Estas células monocristalinas, digamos que necesito menos espacio para poder generar 1 kilovatio de energía. Cuando tengo problemas de espacio, que solamente, digamos, tengo el cobertizo de mi garaje para instalar paneles solares, o tengo apenas una pérgola para poder instalar paneles solares, me iría por la opción de monocristalino. Cuando digamos que el espacio no es una limitante, que tengo toda una terraza o tengo todo el techo en mi casa para instalar paneles solares, digamos que la opción más viable económicamente es policristalino. Entre otras opciones, entre otras características o indicadores que tenemos que tener en cuenta para instalaciones. Digamos que uno va a ser el limitante del espacio, que va a estar determinado por qué tipo de panel solar voy a instalar. Hay unos paneles translúcidos totalmente. Hay una compañía que se llama Onyx, que es española. Digamos que ellos trabajan paneles, células fotovoltaicas translúcidas, son vidrios. Pero, digamos que ya es un acoplamiento arquitectónico que hacen para edificios, que tienen toda la ventanería, todo en cristal, totalmente en cristal, pues, digamos que no sería problema el espacio. Y pues, obviamente, ese espacio lo aprovechan para generar energía. Se van por la opción de silicio amorfo. Si ya, como les comentaba, si el problema ya es el espacio, entonces pues ya tengo que mirar cuál voy a elegir según la eficiencia de generación de energía. Bien. En el video nos hacían una representación de una célula de un módulo fotovoltaico que estaba compuesto por 60 células. Esas 60 células, aclaro, no son para sistemas fotovoltaicos autónomos, o sea, eso no se pueden utilizar para sistemas de generación de energía, acumulando la energía en baterías. Son para sistemas de conexión a la red. O sea, que existen los de 60, sí existen. Comercialmente encontramos, su mayoría son de 36 o 72. Si voy a utilizar para conexión a la red, elijo los de 60. Los de 60 no se pueden instalar, no me dan la eficiencia que requiero para sistemas de generación de energía autónomos, o sea que requieran acumulación en baterías. Bien, en esta sección pues veíamos cómo era la parte de la construcción de un panel solar, un módulo fotovoltaico, va a un marco en aluminio, ¿cierto? Va a una junta en pegante, lleva una superficie
una cubierta posterior que es como un vinilo, lleva un encapsulante, que ese encapsulante se llama un EVAN, que es, acá está, es un vinilo, pero tiene unas propiedades que me permite que la célula se dilate. ¿Qué pasa? No, ese encapsulante no puede ser rígido. ¿Por qué? Porque las células tienen un comportamiento con la temperatura. Entonces, cuando se calientan mucho, pues la célula tiende a expandirse, pues digamos que en milímetros, ¿no? Cuando la célula se enfría, pues se contrae. Entonces, ese encapsulante no puede ser rígido porque cuando la célula se contraiga o se expanda, lo que va a hacer es fracturarse. Entonces, tiene que darle esa posibilidad, ser un poco elástico para ver que se dilate o se contraiga. Y pues tenemos una cubierta frontal, que es un vidrio, que viene en vidrio templado, que según algunos tipos de paneles, pues vienen con cierto grado de intemperie o de resistencia. Incluso, pues, digamos, hay que buscar unos paneles específicos para hacer instalaciones, digamos que en Canadá o Estados Unidos, que hay nieve. Entonces, ese grado de dureza de esa cubierta tiene que ser superior. ¿Por qué? Porque va a soportar peso de la nieve cuando se acumule encima de ellos. Nosotros acá no tendríamos ese problema. Bien. Entonces, la otra parte que les hablaba de la cubierta posterior, que es un vinilo, se llama el Telgar, que también es como un vinilo, digamos que es blanco, y con ese me cierra herméticamente las células fotovoltaicas. Ya son muy sensibles a la humedad, entonces no puede quedar nada de humedad acá adentro, porque produce deterioro. En la parte trasera, pues vamos a encontrar una caja de conexiones, digamos que eso es para paneles de 120 vatios en adelante, que son así ya más robustas, y vamos a encontrar una serie de bornes y vamos a encontrar una serie de diodos, que esos diodos, digamos que van a proteger, más adelante lo vemos. La conexión de los paneles solares es de esta forma, vienen formando todos serie, todas las células están conectadas en serie, para poder nosotros producir nuestro voltaje deseado. ¿Bien? Entonces, en promedio, una célula fotovoltaica viene de 0.5 voltios a, pues, el voltaje, el amperaje o la potencia que nosotros requiramos. Entonces, si nosotros tenemos un panel solar de 36 celdas, ¿cuánto sería el voltaje de esas celdas en serie? 18 voltios. 18 voltios. Bien. Entonces, digamos que ahí nosotros encontramos una primera diferencia en los paneles solares. ¿Por qué? Porque yo voy a encontrar algo que se va a llamar una especificación de referencia y otra especificación real. Entonces, vamos a hablar de voltaje. El voltaje en una célula fotovoltaica, yo tomo un voltaje nominal o voltaje de referencia y digo, ese panel es de 12 voltios o ese panel es de 24 voltios. Bien, si es de 12 voltios, tendría que tener 36 celdas. Si es de 24 voltios, tendría que tener 72 celdas. Bien, pero son voltajes de referencia. Si yo hago una revisión ya de la ficha técnica de mi panel o de la etiqueta que trae por detrás, voy a encontrar que este me dice voltaje en circuito abierto, tanto, voltaje máximo 18 voltios. El panel máximo me va a generar 18 voltios en carga, que ya más adelante lo vamos a ver. Pero entonces, para que tengamos en cuenta, algo que se encuentra en una especificación, voltaje nominal, voltaje real. Voltaje nominal es como el de referencia, 12, 24 voltios. Voltaje real, ya vamos a ver según la especificación técnica, 18, 18.6. Si cada celda, por lo general, son de 0.5 voltios. Acá encontramos, digamos que una especificación técnica de los paneles solares. Los paneles solares van a traer en su parte trasera algo que se va a llamar tensión del módulo, algo que se va a llamar tensión de la célula, no, pero esto no está, a ver, esto por lo general no aparece.
Lo que vamos a encontrar normalmente es tensión del módulo, intensidad del módulo, potencia de la célula, potencia del módulo. ¿Listo? Vamos a encontrar esas especificaciones en la ficha técnica y otras especificaciones más, que no tengo una imagen acá. Bueno, en la próxima clase les muestro la imagen de las especificaciones técnicas. Me toca buscarla en el celular. Pero digamos que los paneles solares básicamente son esos. Los paneles solares están conformados por celdas que pues las celdas trabajan con el efecto fotovoltaico. Según las conexiones que nosotros tenemos son de 72 celdas, de 36 celdas o de 60 celdas para el caso de sistemas de conexión a la red. ¿Listo? Recordemos que en este módulo que nosotros veíamos, en alguna parte me decían conexión de células fotovoltaicas. Acá. Me dicen conexiones en serie de los módulos fotovoltaicos. Entonces, ya empezamos a ver un símbolo, que este símbolo es un módulo fotovoltaico. Este módulo fotovoltaico pues trae una polaridad, ¿cierto? Trae un positivo y trae un negativo. Entonces, ¿cómo se conectarían paneles solares en serie? Uno tras del otro. Entre los dos elementos solamente un punto de conexión. Nos dicen que este sería el positivo, el de abajito sería el negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. ¿Listo? Entonces tendría un módulo fotovoltaico que conectarse del negativo del 1 al positivo del siguiente. Lo mismo, del negativo del 1 al positivo del siguiente y terminaría en negativo. Si nosotros quisiéramos medir el voltaje de esos tres paneles solares, pues lo mediría entre los terminales finales, o sea, entre el positivo del primero y el negativo del último. ¿Qué pasaría si esto, digamos, el voltaje nominal, no el real, el voltaje nominal fuera 12 voltios? ¿Cuántos nos sumaría estos paneles solares conectados de esta forma? 36. 36, profe. 36 voltios. Bien. Entonces, esto siendo una característica del voltaje nominal, que como les comentaba, no es un voltaje real, pero pues para nuestros cálculos lo vamos a utilizar muy seguido. ¿Cómo conectamos los otros paneles solares en paralelo? Entonces, teniendo en cuenta el positivo, 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 voy a interconectar todos los positivos de los paneles y voy a obtener un positivo total. Voy a interconectar todos los negativos de los paneles y voy a tener un negativo total. Teniendo en cuenta cómo es el comportamiento del voltaje en paralelo en un circuito en paralelo, ¿cuánto sería el voltaje? Si cada panel tuviera un voltaje nominal de 12 voltios. Serían 12 voltios. 12 voltios. Bien. Pero esta es la forma como nosotros conectamos los paneles solares en paralelo. Y hay otras conexiones que son circuitos mixtos, que se llaman circuitos series paralelos, que son circuitos mixtos, que acá lo que nos hacen es series, 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 y esas series las conectan al final en paralelo, paralelo, paralelo. Bien. Entonces, ¿cuál sería el voltaje total de estas conexiones? 36 voltios. 36 voltios. ¿Listo? Ya más adelante, digamos que me toca con clase con tablero. No sé, a ustedes les queda fácil, pues vamos a intentarlo, ¿no? A ver si hacemos una transmisión en vivo, pero por YouTube, para ver si puedo capturar un poco mejor el tablero y poderles proyectar la explicación de una forma mejor. Les estoy mirando esa alternativa, entonces posiblemente la próxima clase la vamos a hacer es un en vivo en YouTube para poderles explicar todo este tema de para qué vimos circuito serie y circuito paralelo, tanto en paneles solares como en baterías. ¿Listo? Bueno, profe. Pues
Eso es nuevo para mí porque tampoco lo he hecho, ¿no? Entonces, pues ahí les pediría un poco de paciencia mientras terminamos de cuadrar. Sí les voy a pedir un favor, bueno, acá, que se peguen una leidita de esto. Obviamente hay unas fórmulas matemáticas un poco complejas, digamos que para el caso de la irradiancia y eso, pues digamos que eso es cuando ya tenemos unas tablas específicas o no tenemos la información completa, que lo podríamos calcular. Pero pues por lo general nosotros vamos a utilizar los cálculos basados en las tablas que vamos a descargar del Atlas de Radiación Solar. ¿Listo? Entonces lo que le damos acá lo tratamos de interpretar, lo que no, digamos muy específico, entonces lo retroalimentamos la próxima clase. Les voy a explicar también, me queda pendiente explicarles el efecto de temperatura y la radiación solar por horas. ¿Listo? La temperatura y la radiancia en los paneles solares. Que esto lo vamos a ver en una ficha técnica que ya analicemos de los paneles solares. Profe, una pregunta, ¿en qué parte podemos encontrar ese material? Yo no lo he podido ubicar. En el grupo de WhatsApp yo se los envié. Ah, bueno, listo, gracias. Sí, señor. Sí, en el grupo de WhatsApp pues trato de enviarles toda la información que como que todos estamos más pendientes ahí de este material. Y los videitos de las clases también los estoy subiendo por el lado. Bueno, profe, gracias. Listo, sí, señor. Yo creo que por el día de hoy pues no es más, pues espero que hayamos aclarado un poco los conceptos de lo que es el efecto fotovoltaico, lo que son las radiaciones y la radiancia. Y pues ya vamos a centrarnos un poco más en lo que son especificaciones técnicas de los módulos fotovoltaicos, cómo se nos afecta la temperatura de estas células, conexiones series y paralelos y circuitos mixtos en paneles solares. ¿Listo? Para la próxima clase, que es el día viernes. Ok, profe. Ok, profe. Profe, una pregunta. Listo. Sí, señor. Profe, de la terminación de, digamos, en las terminaciones de cada panel, al sumar todas las energías, ¿a dónde van? ¿Van a la cajita que nos dijo o van al bloque de baterías? No, digamos que hasta ahora estamos viendo lo que son los módulos fotovoltaicos y cómo se conectarían. Digamos que los bordes finales irían a unos dispositivos de protección. Entonces, digamos que vamos a ver todo por la parte y ya vamos ahondando cuando vamos conectando. ¿Listo? Ah, bueno, profe. Pero digamos que no puedo ir conectado esto directamente a las baterías porque necesito ver las baterías qué voltajes me van a recibir y qué especificaciones tienen para una carga adecuada, para obtener, digamos que la mayor vida útil de las baterías. Ah, bueno, profe, gracias. Listo. ¿Más preguntas? Profe, con respecto a los paneles, sí, profe, con Luis Arturo. No sé si me alcanzan a escuchar. Sí, señor, lo escucho. Sí, perfecto. Profe, tenía una pregunta con respecto a los paneles que decía que se utilizaban los de 60 para conexión a la red. En caso de que uno quisiera con los de 36, ¿también se puede conectar a la red o solo son los de 60 los especificados para conectar a la red? No, de 60. De 60 porque digamos que los sistemas ya vienen con unas configuraciones mínimas de voltaje en paneles solares. O sea, bueno, ahí vamos a ver que es que depende mucho el equipo que yo vaya a conectar, ¿no? O sea, el equipo que vaya a configurar yo. Porque hay unos que el mínimo que me exigen son 60 voltios. Entonces, digamos que son como los más adecuados. No puedo conectar un panel, digamos que por potencia, no puedo conectar un panel de 120 vatios a un sistema de conexión a la red. Esa estaría desperdiciando. Uno, porque no encuentro un equipo tan pequeño para poderlo conectar a la red. Entonces, si coloco un equipo grande y un panel pequeño, eso también me afecta la eficiencia de generación del sistema. Entonces, todo tiene que ir como en un equilibrio, como en una balanza. Después vamos a ver eso. Digamos que los equipos más pequeños que yo conozco,
son equipos que funcionan para paneles de 320 vatios. O sea que mínimo el panel que yo podría conectar a mi sistema de conexión a la red es de 320. Profe, una pregunta. Ok, profe, gracias. Sí, señor. La corriente eléctrica que generan los paneles es corriente directa, ¿cierto? Sí, señor. La pregunta es, digamos, ¿podría uno utilizar paneles para, pues, la mayoría de equipos ahora electrónicos que vienen, digamos, para corriente directa, pues con los cargadores y no utilizarlo, o sea, no unirlo a la red? Sería lo óptimo. Sería digamos que lo que nos daría más eficiencia en el sistema. Digamos que hay unos por ejemplo, para que funcionan a 12 voltios en directo o a 24, ventiladores, neveras, televisores. Digamos que hay una gama de equipos. Eso, digamos que no me afectaría tanto en el tema de los paneles, sino que me ahorraría costos en un elemento que se llama el inversor, que es el encargado de convertirme la energía directa en energía alterna. Si yo elimino ese inversor es costoso. ¿Señor? ¿Ese inversor es costoso? Sí, dependiendo de la instalación. Entonces, uno, pues eliminaría yo ese costo. Dos, digamos que yo siempre en ese inversor voy a tener unas pérdidas de energía. Convertir de un tipo de energía a otro tipo de energía no me da el 100% de la eficiencia. Ahí vamos a ver en las fichas técnicas que tengo pérdidas de energía dependiendo la marca y dependiendo el costo del equipo, va a tener pérdidas de energía de un 20%, o sea que la eficiencia del equipo es el 80%. Ingresa un 100% de energía y sale 80%. Es una pérdida bastante grande, un 20% de energía. O pues hay equipos ya con un 6% de energía. Pero igual ese 6% yo lo podría eliminar o suspender en pérdidas si conecto los equipos directamente a las baterías. Bueno, gracias, profe. Ok. ¿Más preguntas? Disculpe, profesor, ¿hay posibilidad de que nosotros podamos hacer un panel fotovoltaico o sí se puede con los recursos actuales aquí para nosotros? Pues fíjese que yo hice una práctica hace como unos 4 años en Huasca. Hicimos una vaca, una colecta de dinero entre todos y compramos unas celdas, porque las celdas las venden. Compramos los materiales, compramos los cablecitos con que estaban soldando las celdas, que se llaman un TAP, cables TAP, y los otros se llaman cables bus. Compramos todo. Nos gastamos como, en dinero, como 360.000 pesos. Nos gastamos como unas 3 clases soldando y compramos el vidrio, el marco, todo quedó supremamente bonito. Pues digamos que como práctica muy bueno, porque digamos que se aprende a construir un panel. Pero pues uno se da cuenta que uno no es tan habilidoso aplicando la soldadura. Esas celdas fotovoltaicas son extremadamente delicadas, más delicadas que, bueno, yo creo que la cáscara de un huevo es frágil, pero esto es aún más frágil. Entonces se rompían cuando se estaban soldando, bueno, mejor dicho, eso quedó ahí retazos, pero como práctica fue bastante bueno. Como costos, no tanto. Digamos que a nosotros nos salió todo como por 360.000 pesos haciéndolo. Digamos que no queda con un material aislante en la parte de atrás, ni nada como manda la norma. Comprándolo hecho salía como por 200.000 pesos. Entonces, digamos que sale más caro hacerlo que comprarlo. Pero pues la práctica fue interesante. Pero sí, claro, sí hay kits para hacer armar eso. Profe, pero entonces si venden las celdas es que algunas se dañan o no. No, esas celdas las venden como un kit para armar los paneles solares uno mismo, vamos, para hacer una práctica. De hecho, digamos que si observamos nosotros el video de cómo se construía un panel solar, vemos que lo meten en una cámara de temperatura, que lo que hace es que la última capa selle totalmente las celdas. Y ese sellado es con temperatura y queda la última capa adherida a las celdas. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando se daña una celda, digamos que si yo voy a tratar de retirarla, pues parto las otras celdas, porque como está pegado detrás y las celdas son tan frágiles,
Cuando intento retirar ese adhesivo, lo que hago es fracturar el resto de las celdas. Entonces, digamos que los paneles solares no tienen reparación, sino que venden es el kit. Las celdas las venden es por un kit de construir. O sea, que una vez se daña una celda, ya el panel deja de servir. Sí, baja la eficiencia de generación y pues depende del daño, ¿no? Entonces acá hablan un tema de puntos calientes, vea, puntos calientes. Entonces en ese tema de puntos calientes, pues vamos a ver por qué se puede dañar una celda solar si no se hace un correcto mantenimiento. ¿Cuánto es la vida útil de una celda de esas, profe? Disculpe. Están como en 25 años. Pues ya más adelante lo vamos a tocar porque es que no es tanto el tema de cuánto puede durar y que a los 25 años se va a quemar, sino es que los fabricantes me garantizan que hasta los 25 años ese panel me va a generar, no sé, 320 vatios, hasta los 25 años. Hay paneles de 30 años, pero pues ya a los 30 años ya no me generan 320 vatios, me van a generar 250. Pueden pasar 40 años, de los 40 años ya ese panel no me va a generar 320 ni 240, sino me va a generar 50. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, se van agotando los materiales con que están construidas las celdas y pues digamos que le disminuye la capacidad de generación. Profe, ¿la vida útil de las baterías que se utilizan para el almacenamiento de la... Ya más adelante vamos a ver qué tipos de baterías, porque eso depende mucho del tipo de batería que nosotros utilicemos y unos parámetros técnicos que le veamos. Pues ya cuando analicemos el tema de las fichas técnicas, podemos darle un criterio de vida útil según el diseño del sistema. Pero digamos que no podemos decir así como tan pronto como va a durar 1 año, 2 años, sino pues depende de unos criterios técnicos que nosotros vamos a calcular para darle la vida útil a nuestra batería. Ok, profe, muchas gracias. Listo. ¿Preguntas? Feliz noche, profe. Listo, una feliz noche. Bueno, muchas gracias, profe, que tenga una feliz noche. Gracias, Listo. Gracias, profesor. Voy a hacer unas pruebas con el envío, a ver si el viernes nos vemos es por YouTube, para mejorar un poco el tema de la explicación en el tablerito, ¿vale? Gracias, profe. Buena noche, entonces. Bueno, listo, profe, miramos cómo es la conexión. Muchas gracias. Bueno, feliz noche, que estén muy bien. Buenas noches, que descanse, gracias.